Bendiciones, te habla tu amigo y pastor Rodolfo Trejo desde la ciudad de Panamá. Para mí es un honor nuevamente estar aquí llevándote un pequeño extracto de la palabra del Señor. Antes de empezar me gustaría darle gracias a Dios por esta oportunidad que nuevamente me da y cómo me presta los oídos y la vista de cada persona que está escuchando este mensaje. Padre Celestial, en este día, Señor, tan bello, maravilloso y hermoso que tú nos has regalado, Señor, yo te agradezco por esta oportunidad que tú me has dado, Señor, para llevar un pequeño extracto de esa palabra tan poderosa a la cual tú nos has regalado nuestra vida, y por gracia nosotros tenemos que también llevar a las demás personas, porque tu palabra dice, id y predicar el Evangelio, Señor, y esa es la misión que tenemos nosotros, Señor, una misión tan maravillosa y hermosa, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta semana es para mí un honor llevarte un tema el cual dice regresando a las sendas antiguas. Dicho tema está en Jeremías 6:16, el cual dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso, dice el Señor, para vuestras almas. Mas el pueblo dijeron, no andaremos. Qué interesante es cómo el Señor quiere que nosotros volvamos a las sendas antiguas. Cómo el Señor quiere un camino que nos lleve al bien. Pero la naturaleza humana nos dice a nosotros que no lo hagamos. Que sigamos caminando por ese camino de perversidad o el camino del pecado. Pero el Señor siempre ha querido el bienestar para nosotros. Y en esta palabra lo vemos. Y muchos de ustedes me dirán, pero si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a regresar a una senda a la cual nunca se me fue impartida? A la que nunca se me fue inculcada. Tal vez mis papás nunca fueron cristianos. Viví en un hogar disfuncional. Pero eso no te excede de que el amor y la misericordia de Dios toque tu vida. De eso se trata el predicar el Evangelio. Yo hoy quiero tocarte 3 historias que están en la Biblia. Y dichas historias están muy enlazadas. Una te hablaré de un rey, el cual se llamó Josías. Te hablaré de un copero que se llamó Nehemías. Y te hablaré de un sacerdote que se llamó Zorobabel. De una u otra forma, el Señor, con su amado Espíritu Santo, los tocó a ellos y les enseñó a cómo arreglar esa senda antigua, que a veces pensamos que es un camino. Y a veces no nos damos cuenta que es nuestra propia vida la cual nos tenemos que acomodar y arreglar a los designios del Señor. Empezaré con una historia de Josías. Josías fue un rey, pero más que un rey fue un niño que gobernó a la edad de 8 años. Y es increíble esto, ver un niño de la edad de 8 años. Yo tengo mi hijo de 7 años y le digo a mi hijo, hubo un rey que gobernó a la edad de un año mayor que tú. Y cómo el Señor pone sabiduría en la vida de este niño. Este niño llegó a estar en Israel en uno de los momentos más difíciles. Y el Espíritu Santo tocó a su vida de una manera que él, sin darse cuenta, él empezó a ordenar ese pueblo. Empezó a sacar la idolatría, los dioses de Baal, las diosas Acera, a las cuales le rendían gloria y honor, cuando la gloria y el honor debe ser para nuestro Señor Jesucristo. Y cabe mencionar que en el transcurso de su vida, de los 12 a los 17, 18 años, en una limpieza de prácticamente de la casa del Señor, se topan con el libro de la ley. Y empieza a leer y escudriñar el libro de la ley y se da de cuenta de que todo lo que habían hecho estaba mal y venía un juicio. Y él queda tan impactado con esto que manda el libro de una profeta. Y la profeta le dice, sí, es cierto, viene un juicio porque ustedes no han hecho nada, pero mientras tú reines y sigas haciendo lo bueno de parte del Señor, no entrará el juicio.
Y esto me lleva y me detiene en un instante de mi vida en el cual hay un versículo que dice que nosotros debemos leer de día y de noche y meditar en su palabra y atarla a nuestro corazón. Porque la palabra es lumbrera en nuestro camino. Si nosotros no meditamos en la palabra, si nosotros no sacamos un tiempo de reflexión, si nosotros no escudriñamos las escrituras, no tendremos las bases suficientes para conocer los estatutos que Dios tiene ahí, para conocer su palabra, su naturaleza, cómo se mueve el Señor en nuestra vida, cómo se ha movido desde los comienzos de esta humanidad hasta la actualidad en la cual estamos. Y este es el libro que nos va a dar. La Biblia es un libro infalible, el cual fue escrito por más de 40 escritores de diferentes épocas, pero todos coincidían en un mismo tema, que se centraba en Jesucristo, en el perdón de los pecados, en la transformación y la renovación del ser humano. Cuando leemos esta palabra, cuando nos enfocamos en la Biblia, en realidad edificamos nuestra alma. Y esto hace que nuestro cuerpo y nuestra vida de una u otra manera vivifique y empiece a despertar esa curiosidad. Y la misma Biblia nos va enseñando que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y es lo que le pasó al rey Osías, que a su temprana edad se dio cuenta de que el pueblo no estaba caminando bien, que el pueblo de Israel solito se había condenado a una destrucción. Pero nunca es tarde, como pasó esa vez allá, nunca es tarde. Él se dio de cuenta, él empezó a hacer las cosas bien, se fue provincia por provincia a sacar todo lo que eran los dioses estos que adoraban, la idolatría, y a enseñarle al pueblo que la adoración tenían que dársela al único creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto confrontó, como la palabra nos confronta nuestra vida, nos enseña lo que el Señor le gusta, nos enseña a caminar e incomodar las cosas con las cuales estamos haciendo mal. Y dice la Biblia que esto fue de agrado para el Señor. Llega un momento en nuestras vidas a la cual nosotros nos sentimos tan agobiados, en cual nosotros no podemos encontrar una luz a nuestros problemas, a la deficiencia de amor. A veces no tenemos esa palabra que nos dice que no nos da un padre o que nunca nos dio un familiar a nosotros. A veces llegamos a sentirnos tan vacíos y no encontramos eso que nos llene. Podemos tener hasta ser los hombres más ricos del mundo. Por eso que ustedes ven muchos suicidios de grandes estrellas. Porque hay algo que ni la droga ni la fama los llena. Pero cuando tú llegas a conocer la naturaleza del Señor, el amor de nuestro Señor Jesucristo, Él lo llena todo. Y la palabra dice que no hay espacio al cual Él llegue y no sea llenado por su gloria. Y esto pasó con este rey. Empezó a caminar bien, esto fue de agrado para el Señor. Y mientras Él reinó hasta la fecha, hasta el día de su muerte, nunca cayó juicio. Y todo fue de agrado del Señor. Hay otra historia que tal vez no sea de un rey, fue de un sirviente, de un copero llamado Nehemías. Y dice que este copero, mientras le servía al rey, un día se sintió afligido. Y cuando tú estabas en la corte, tú no podías estar con una cara triste o un rostro cabibajo, porque eso era de ofensa a un rey. El rey se preocupó en su momento y le preguntó: Nehemías, ¿qué te pasa? Y Nehemías le cuenta lo que había pasado en su tierra, cómo había sido devastada y que el Señor le había mandado, le había puesto algo en su corazón de ir a edificar los muros. Y esto halló gracia que el mismo rey le dio cartas para que le dieran los materiales, para que lo transportaran, para que lo custodiaran. Y él llegó a ese lugar. Y cabe resaltar que siempre vamos a tener oposición en nuestras vidas.
Nehemías llega al lugar y empieza a edificar los muros. Y él cuando llega allá, llega a tener una oposición en ese lugar con unos hombres que eran malos, el cual se llamaba uno Sanballat, el otro se llamaba Tobías. Empezaron a burlarse de él, empezaron a afligir lo que él no podía levantar, empezaron a hacer cosas para que él no lograra su propósito. Yo llevo esta palabra a tu vida. ¿Cuántas veces tú no has intentado levantar los muros de tu casa, los muros de tu vida, los muros de tu entorno donde tú estás? Y es el Señor que te incomoda, te da las herramientas, te paga prácticamente el viaje, te dice: hijo mío, hija mía, edifica lo que va a resguardar tu casa, lo que va a resguardar tu vida. Llegamos a estar en un momento tan afligido que no escuchamos a veces la voz de Dios, sino que escuchamos la voz de ese Sanballat y ese Tobías, el cual nos dicen: no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Yo quiero que te detengas un segundo en esta palabra y en este tiempo y reflexiones esto pequeño que te estoy diciendo, pero muy poderoso. ¿Cuántas veces tú te has visto en un matrimonio que no tiene salida? En un matrimonio que no hay vuelta atrás, a un divorcio, una separación. Pero el Señor te dice: edifica tus muros. Para, detente y empieza a acomodar ladrillo por ladrillo de tu vida. Tú no ves que si los muros no están, llegan los guerreros o llega el ejército enemigo y desbarata el centro. ¿Y qué es el centro en muchas veces? Son nuestros hijos, es la familia. Pero nosotros como guerreros, ya lo cual nos demanda el Señor en nuestras vidas, es pararnos. Hay una historia, para no salirme del tema, que está relatada en la palabra del Señor, donde Sama se para en el medio de un campo de lentejas. Y dice la Biblia que el Señor le da una victoria con más de 700 filisteos, él solo. Y él batalló ese día desde que amaneció hasta que anocheció, que tanto se le pegó la espada a la mano. Y esto a mí me llevaba que así tenemos que ser nosotros como cabeza de hogar, y te hablo a ti, hombre, principalmente. Porque es a ti que el Señor te va a demandar. ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di a tu administración? ¿Qué has hecho con esa familia? ¿Te paraste en ese campo? ¿Te paraste en la brecha a guerrear por tus hijos? Porque ninguno de tus hijos, por mucho que lo vean estos ojos normales, es un caso perdido. No son casos perdidos. Con amor y ayudándote de nuestro Señor Jesucristo, todo lo podrás. Y así como este hombre se paró en ese campo, en medio de ese campo de lentejas, aunque a usted le parezca irreal, pero está escrito en la palabra. Y todo lo que está escrito ahí, te lo puedo asegurar con lo más profundo de mi corazón, todo es verdad. Este hombre se paró y defendió ese campo. Y así tenemos que ser nosotros los hombres. Se ha venido una ola ahora de modernismo en el cual el hombre lo quieren llevar a ser más femenino, cuando desde el principio no fue así. Ha habido quieren transversar lo que Dios ha puesto y el diseño. El hombre es el que se para en la brecha, la mujer es la que edifica su hogar y los hijos son el tesoro, la corona que Dios nos ha dado en nuestra familia. Y te lo digo a ti, caballero, tu familia no está perdida. Y así como Nehemías, tienes que empezar a edificar nuevamente los muros de tu casa. Tienes que levantarte y echar ese Sanballat y ese Tobías, que muchas veces son esas amistades a las cuales no nos conviene. Y el Señor nos dice: suelta eso, deja eso, que caminando con ellos no te ha ido bien. Dicen ser tus amigos, pero no son tus amigos.
Un amigo no te lleva a hacer el mal. Un amigo no va a hacer nada que golpee a tu familia o que haga lastimar a esa pareja que tú tienes, a la cual es tu esposa, a la cual tienes que tratar como vaso frágil, con amor, como dice la palabra del Señor, como Cristo amó a la iglesia, con un amor infinito que entregó su propia vida por cada uno de nosotros. Así tiene que ser el amor de un hombre a su familia, a su esposa. Pero tienes que empezar a edificar los muros. Edifica los muros como lo hizo Nehemías, y que confrontó y sacó esa gente. Otra palabra, otro tema que me lleva a esto aquí es la historia de Zorobabel. Zorobabel lo toma al Señor en un momento muy crítico que estaba pasando el pueblo de Israel, y lo llama a edificar el templo, el cual estaba destruido, lo habían agarrado como mercado, y este hombre se para en la brecha, y como Nehemías y como Usías en su tiempo, tiene oposición, y las oposiciones siempre van a venir. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué tú me llevas a mí a contarle estas 3 historias? Y el Señor me dice, porque cada uno le asigné algo que el ser humano tiene que empezar a edificar en su vida. Y te cuento un poco más de la historia de Zorobabel antes de entrarte en detalle del mensaje del cual te estoy llevando. Sé que Zorobabel empezó a edificar su pueblo, a edificar el templo, y sintió oposición. Vino una gente y le dice, ¿quién te dio el permiso de edificar eso? Y había una palabra que el profeta Jeremías había dicho, que los muros, que el templo iba a ser edificado. Inclusive mucha gente intentó ayudarle, porque la gloria del primer templo no era parecida a esta. Pero el Señor estaba llevando al pueblo a empezar a valorar lo que habían tenido en el pasado y cómo tenía que empezar ahora a levantarse de poco a poco y a construir ese templo. Y ese templo en nuestra vida, y te lo llevo a esto, es nuestra vida. La palabra dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a caminar de una manera no correcta, rompemos la relación que hay con nuestro amado Señor. Rompemos esa comunión y nuestro templo, nuestra vida, queda destruida. Queda tan destruida que empezamos a hacer lo malo. Empezamos a tomar, empezamos a ir a fiestas, empezamos a hablar lo que no tenemos que hablar. No nos importa si lastimamos a nuestros seres amados. No nos importa si lastimamos a nuestros hijos. No nos importa si lastimamos a nuestros familiares. Usamos droga, usamos licor. Todo lo que daña nuestra vida y daña a las personas que están alrededor de nosotros. Y así como Zorobabel somos llamados a volver a edificar nuestro templo, porque hubo un punto en nuestra vida en el cual nuestro templo estaba bien, estaba majestuoso, pero a veces las adversidades de la vida nos llevan a tener ese bajón en nuestras vidas, el cual sin darnos cuenta abrimos nuestros oídos a personas que no tenemos que habérselos prestado, a personas que no nos edifican, a personas que son utilizadas inclusive por el mismo enemigo para hacernos caer, para destruirnos y llevar a nuestra familia también al colapso. Y la palabra, como te decía, la palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos vasija en la cual se va a depositar la gloria del Señor. Somos vasija en la cual va a fluir el poder del Señor en nuestras vidas.
pero depende de cada uno de nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo no nos va a poner un revólver en nuestras vidas, el cual nos va a decir, anda, te llevo, es así. No, Él es un caballero. Por eso Él nos da libre albedrío de escoger lo bueno, escoger lo malo, si verdaderamente le queremos amar o si simplemente no le queremos amar, no queremos volver a las sendas antiguas. Esto es muy importante también. La iglesia, hay un pasaje que antes de tocarte el punto de este mensaje, hay un pasaje que está en Apocalipsis que el Señor le habla a las 7 iglesias. Y le habla en una iglesia y le dice su falta a cada una de las iglesias. Pero él empieza con una iglesia a la cual está haciendo todo bien. Y a veces tú me puedes decir, tú que me estás escuchando, yo no le hago daño a nadie, yo no le robo a nadie, yo soy muy amable. El ser honesto y tener principio no te asegura el reino de los cielos. Esa es una idea que Satanás le ha puesto a las personas, que es muy errada. Y esto te lo llevo en una historia que está en Apocalipsis, el cual Dios le habla a la iglesia de Efesios y le dice, yo te conozco tus buenas obras, conozco el trabajo arduo que hacen, conozco que no te agradan los nicolaitas, conozco que no te agradan los mentirosos. Prácticamente le dice, conozco todo lo bueno que haces, pero hay una cosa que a la cual tengo que reprenderte y decirte, y tengo algo contra ti, amada iglesia, es que has perdido tu primer amor. Y ahí eso destapó mi vida, porque yo puedo decir, pero Señor, yo no le hago daño a nadie, yo hago las cosas bien. Yo camino bajo tu precepto, supuestamente. Pero el Señor a mí me dice, has perdido tu primer amor. Has perdido hacer las primeras obras. Y era cuando yo derramaba mi vida al Señor. Era cuando yo quería estar en comunión con Él, conversarle a día, conversarle en todo momento. Y esto me lo llevaba a Él de una manera tan cómica que te la quiero enfocar, tú que eres esposo, tú que tienes a tu pareja. El Señor me decía a mí, te lo voy a demostrar de una manera tan simple. Agarra 2 días que no le hables a tu esposa y que ella empiece a hablarte y tú no le hables. Y tú no le hables. Y al tercer día tú llégale mientras ella está cocinando y susúrrale al oído o háblale. Te va a dar con el cucharón, porque va a decir, ¿y por qué me vienes a hablar ahora? Si no me hablaste todo este tiempo. Y así es el Señor. Solamente le buscamos cuando lo necesitamos, mas no lo buscamos en todo momento. Y Él quiere conversar con nosotros, Él quiere tener una comunión con nosotros. Él quiere que le contemos lo mínimo que nosotros hacemos, cómo me fue hoy, cómo la pasamos hoy, cómo estuvimos hoy. Y a veces no lo hacemos, es increíble. Y es ahí donde nos quiere llevar el Señor, a las primeras sendas, a que busquemos el camino que buscaron muchos antes de nuestros predecesores, el cual fue Abraham, fue Isaac, fue Jacob. Eran hombres que tenían comunión con el Señor. Moisés era un amigo de Dios. Abraham, el padre de la fe. Inclusive, uno que hizo muchas cosas, hizo muchos pecados, pero dice que tenía el corazón conforme al Señor, David. Porque era un hombre que derramaba su corazón ante Dios, derramaba su amor, derramaba
eso que el Señor quería que le fuera sincero y que no se lo ocultara, Él se lo hacía saber. ¿Qué nos impide a nosotros? ¿Qué nos impide a nosotros volver a eso? Dios nos enseña a valorar y aprender la sabiduría y el ejemplo de todos los que fueron antecesores de nosotros. A todos los que por la fe hicieron su palabra. Y no es malo, tú que me escuchas. Por experiencia propia, te lo puedo decir. Por experiencia propia, el Señor tuvo que manifestarse en un momento en mi vida en el cual, por cosas del destino, yo personalmente había perdido mi familia, había perdido mis hijos, por el vicio del licor. Y el Señor, así como mandó a cada uno de estos, a Josías, a Nehemías, a Zorobabel, siempre hubo un mentor atrás de él, o siempre hubo una palabra que el Señor mandó a través de un siervo a ellos, que le confirmara lo que tanto le incomodó. Porque yo a veces me sentía con ganas de ir a una iglesia, con ganas de entregarle a mi vida del Señor, pero las ganas quedaban en ganas, mas no lo hacía, no me determinaba a seguir al Señor, no me determinaba a llevar a mi vida al Señor. Y el Señor en ese momento tomó lo más preciado que era para mí, humanamente hablando, y era mi hija. Y un día de esto que yo iba a pasar un fin de semana con mi hija me agarra y me mira y me dice: papá, tú sabes que la venida de Cristo está cerca y yo no quiero que tú te quedes. Esas simples palabras tocaron lo más profundo de mi corazón. Esas simples palabras fue como una espada que penetró lo más profundo de mi alma. No le dije nada, solamente sentí la cabeza y eso quedó dando vueltas en mi cabeza, día y noche. Para no alargarte la historia, pasó un mes y esa palabra no salía de él. Y llegó un momento que dije, que yo en mi pequeña y diminuta sabiduría dije: voy a intentarlo con el Señor si ya lo he intentado todo. Porque había caído tanto llegué a tocar fondo que lo había perdido todo. Y por misericordia de Dios, Dios en su palabra no quiere que nadie se pierda. Tanto que prácticamente todas las señales están escritas. Pero Él tiene tanta misericordia de nosotros que nos sigue dando un tiempo más de gracia. Sigue dándonos esta oportunidad de llevarte la palabra a través de esta plataforma. Porque te ama. Esa es la palabra del Señor, que nosotros siendo malos padres damos buenas cosas, buenos regalos a nuestros hijos. Y Él, que es el mejor Padre de todos por excelencia, Él no tiene algo tan maravilloso en nuestra vida. Pero a veces nosotros no queremos ese regalo, que es el regalo de salvación, de morar en su vida. Y volviéndote a mi testimonio, así me llevó el Señor. Y entrego mi vida a Cristo. Y no te digo que todo fue fácil. Personas que eran mis amigos, supuestamente, entre comillas, me pasó lo que le pasó a Nehemías. Que Nehemías empezó a recoger los escombros y a edificar su muro. Y estaban esos Sanballat y Tobías que me decían y me cantaban: te veré caer, o te pongo un mes. Empezaron una semana, te pongo un mes. Ahora que vienen las fiestas de fin de año, vas a caer. Y yo empecé a edificar de poco a poco los escombros, a levantarlos, a poner esas murallas y a llevarlo ahí. No fue fácil, fue muy difícil dejar las amistades,
dejar todo lo que tenía por empezar a edificar los muros a los cuales iban a ser el respaldo en el futuro para todos los dardos del enemigo. Saliéndome un poquito del tema, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Job que el diablo rondaba. Y el diablo, Satanás, le dice al Señor, le dice el Señor a Satanás: ¿no has visto mi siervo Job, siervo justo? Y le dice a Satanás algo tan interesante. Sí, claro, sí, yo he intentado, pero tú le tienes un vallado alrededor de su vida y no lo he podido tocar. Wow, y esto fue tremendo para mí. Satanás intentaba hacerle daño a Job, pero Job estaba con un vallado o un muro alrededor de su casa, de su familia y de su vida, el cual Satanás no podía entrar. Y si adentramos más a la vida de Job, con todo lo que fue probado, siempre estuvo fiel a Dios. A pesar de que se sintió triste, a pesar de que haya perdido los hijos, a pesar de que la mujer inclusive le dijo: maldice a tu Dios y muere. Es tremenda la historia de Job. Me gustaría traértela un día, que el Señor me dé otra oportunidad. Es tremendo. De cómo cuando nos paramos en ese campo, como te lo contaba, en ese campo que se paró Sama con esa espada y guerrió ahí por ese campo de lentejas, y el Señor le dio una gran victoria. Así mismo fue. Aunque venga el enemigo, aunque vengan los adversos, el Señor nos va a dar la victoria. Pero tenemos que pararnos nosotros en ese campo. Tenemos que empezar a levantar los muros, así como lo hizo Nehemías. Y te sigo con mi historia. Fue poco a poco, no fue fácil, fue difícil. Y poco a poco me fui ganando la confianza de mi esposa. Que yo no vivía allá en mi casa, yo vivía en otro lado. Había perdido casa, había perdido familia y estaba a punto de perder el trabajo. Y por ahí a pique. Ya ni me valoraba como persona. Mi único refugio era el licor. Y ahí podía quedar en las drogas, podía quedar en algo peor. Y esto me fue llevando. Empecé a ir poco a poco a la iglesia en contra de lo que esa gente me decía a mí, esos Zambalá y eso todavía lo fui sacando de mi vida. Y el Señor fue alineando poco a poco ese muro. De ahí viene la parte que lo de Osías. Y ya empiezo a comprender ahorita, en este instante, por qué el Señor me lleva a llevarte esta palabra. Empecé a escudriñar la palabra. Empecé a meterme en una comunión con Dios. Empecé a leer la Biblia, a comprenderla. Y créame, no es un libro para nada aburrido. Es un libro interesante que te habla de todo lo que quieras conocer ahí. Está escrita en su palabra. Y me di cuenta poco a poco de cómo lastimaba al Espíritu Santo, de cómo lastimaba el corazón de Dios con mis actos. Todas las cosas malas que yo hacía, cómo lo golpeaba y lo lastimaba a él, cómo lastimé a mi familia, cómo lastimé a mis hijos con mis malas acciones. Y quedé confrontado por la palabra y empecé a conocer la naturaleza de Dios, donde me dice: si vas con un corazón humilde y arrepentido, yo te daré descanso. Y ahí empecé a entender lo que era la gracia del Señor, la misericordia. Y empecé a arrepentirme, empecé a pedir perdón a personas que había lastimado. Empecé a darle gracias a Dios por esa oportunidad que me había dado, o porque Él me había librado de tantas veces de la muerte. Porque Él me tocó en un momento que yo me sentía tan vulnerable en mi vida. Él llegó ahí. Y así te puedo recitar mucho tema dentro de la Biblia, en cual hombres también dentro de la palabra se sintieron desanimados. Elías fue un hombre muy poderoso en Dios. Uno de los profetas que dicen el profeta de fuego.
el cual decía, si soy profeta del Señor, que descienda fuego, y caía fuego y quemaba altares y quemaba gente. Pero llegó un momento que se sintió deprimido por una palabra y se fue y se metió en una cueva allá, pero allá en esa cueva hubo un terremoto, hubo trueno, hubo fuego y el Señor no estaba ahí. El Señor estaba en el susurro apacible, estuvo ahí y le dice: Elías, levántate. Y le dio nuevas fuerzas. Y así el Señor me dijo a mí en su palabra: levántate, hijo, que te daré nuevas fuerzas a seguir. Y me revestí con la armadura del Señor, con el escudo de la fe. Y como dice su palabra, en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece día a día. Grandes son sus misericordias, todas las mañanas las renueva Él. Y poco a poco fui haciendo lo que la palabra me decía a mí, fui agradándole primeramente a Dios. Fui teniendo una comunión personal, mi Padre Celestial y yo. Fui sanando mis heridas primeramente, para poder ayudar a sanar las heridas de mi familia. Comprendí en la palabra lo que se nos delega a nosotros como sacerdotes de casa, como esposos, como cabeza de hogar, como lo quieras llamar, querido hermano, tú que me estás escuchando, y que inclusive has perdido ese sacerdocio en casa, has perdido el respeto de tus hijos, de tu mujer. El Señor te dice: levántate, que te voy a renovar ese sacerdocio, pero vuelve a mis sendas antiguas, te lo dice el Señor. Levántate. Y son dos temas aquí que te he tocado, y te llevo al otro. Pues el Señor me lleva a edificar el altar. Y usted me pregunta: ¿qué es altar? Hay un altar que el cual debemos tener en cada casa. Un altar familiar donde nos reunamos como familia. Y así como Zorobabel, tuve que levantar ese altar también de los escombros. Ya predicar con mis actos, no con lo que hablaba a simple vista. Porque es con nuestros actos es como predicamos y tocamos nuestra familia. La palabra del Señor nos dice, que ir y predicar el evangelio, pero Él, antes de mandar a sus discípulos, Él los mandó a predicar la palabra en Jerusalén, antes de ganarse las demás tierras, antes de ganarse el mundo. ¿Y por qué Jerusalén? Porque Jerusalén era era donde estaban siendo perseguidos principalmente. Era donde estaban siendo atacados principalmente. Y es ahí, en nuestra casa, en nuestra familia, en la cual nosotros somos siendo atacados principalmente. Porque son nuestros hijos, son nuestras esposas, son nuestros familiares que nos conocen a nosotros verdaderamente como nosotros somos. Y a ellos no les podemos echar cuentos. A ellos no les podemos predicar algo o podemos hablar algo con la boca, sino con nuestros actos no lo hacemos. Y es con nuestros actos que nos lleva a eso. Y así empecé yo a levantar un altar, primeramente yo, para que ellos vieran que yo había hecho un cambio. Empecé a cambiar actitudes, empecé a compartir primero con ellos. Antes yo me iba y compartía con todo el mundo. Y era mi familia la que los tenía de último. Ahora yo salía de mi trabajo a mi hogar, compartía una cena, un almuerzo, todos en familia. Le preguntaba al hijo más pequeño cómo te fue en la escuela, a la esposa cómo le fue en la casa, cómo le fue en el negocio, qué hicieron hoy, cómo te sientes. Fueron cosas que poco a poco me llevaron a levantar ese altar que había perdido. Y es tremendo cuando tú empiezas a levantar el altar en casa. El Señor va alineando esa mujer, el Señor va alineando ese hijo, el Señor va alineando tu propia vida. Y se te van abriendo los ojos, los velos, y va vivificando tu alma
a seguir haciendo esto para familias que estén siendo golpeadas. Y así el Señor pudo restaurar nuevamente a mi familia, querido hermano, querida hermana, que me escuchas desde allá. Para el Señor no hay nada imposible. Yo hice mucho daño a mi familia, mi esposa me hizo mucho daño a mí. Pero créeme, si estoy por aquí es porque Dios restauró mi familia. Si te contara todo lo que pasó, no terminarían aquí. Pasarían 3, 4 horas dándote testimonio de cómo el enemigo me pisoteó. Pero allá en ese fondo el Señor me levantó. Como el hijo pródigo lo levantó un día en ese foso donde estaba el hijo pródigo comiendo con los cerdos. El hijo pródigo se acordó, porque es cuestión de actitud, querido hermano. Es cuestión de que tú digas: en la casa de mi padre hay pan, y yo me levanto de aquí porque sé que Él me está esperando. Y la palabra del Señor dice que el hijo venía desde lejos, y desde allá lo vio al padre y le mandó a matar el mejor becerro y a hacer fiesta. Ahí viene mi hijo que estaba perdido. Y así te dice el Señor: ahí viene mi hijo, el que estaba perdido, y yo estaba esperando para restaurarlo. Y hoy te digo: levántate, pelea por tu familia, edifica los muros, levanta un altar, lee la palabra de Dios, conoce a Dios, y tú verás el cambio que hace el Señor en tu vida primeramente, luego en tu familia. Porque Dios buscó lo vil y lo menospreciado para darle un nombre diferente, para darle un estatuto. Buscó lo perdido y lo encuentra y lo pone. Y así te digo hoy, este día: regresa a las sendas antiguas, a las sendas que el Padre nunca quiso que te desviaras. Jesús te lo dice: yo soy el camino, la verdad y la justicia. Nadie va al Padre sin mí. Y Él te lo demuestra. Él es el camino. No te apartarás a izquierda ni a derecha. Caminarás. Y te lo digo así: levántate. El Señor esta semana me incomodaba con un nombre. Un Roberto de España, que has pensado dejar a tu familia, que te han menospreciado en todos lugares. El Señor dice: levántate, yo te daré un nuevo nombre y te regresaré lo que Satanás te ha quitado. Sin derecho te lo ha quitado, porque yo te lo di. Y Él te le va a levantar y te va a regresar el sacerdocio que desde un principio te dio. Pero depende de ti levantarte y agarrarle ese manto al Señor. Levántate, hermano. Levántate. Quiero hacer una pequeña oración por cada una de las familias que está escuchando este mensaje. Por cada uno de los padres, por cada una de las mujeres que se han sentido golpeadas, que se han sentido menospreciadas. El Señor dice: levántate, mujer, edifica tus muros, haz un altar familiar, porque si ese hombre no lo hace, el Señor lo va a hacer contigo. Tú vas a ser la herramienta. Una mujer sabia edifica su casa. Y muchas veces hay que tragarse el orgullo. Y el orgullo no es bueno, porque dice el Señor que el orgulloso lo ve desde lejos. Mas el humilde de corazón lo tiene de cerca, y con un corazón humilde, arrepentido y contristado, te dice el Señor: mujer, dobla rodillas, que las mejores batallas se liberan doblando rodillas y se ganan doblando rodillas. Que ese hombre que te ha dicho:
tu madre muchas veces, o tus supuestas amigas, que no vale la pena. El Señor te lo va a regresar como un hombre sabio, un hombre amoroso, un hombre temeroso de Dios. Esos hijos que se te han perdido, que por rebeldía se han ido de la casa o no te hacen caso, Dios te lo va a regresar. Pero tienes que empezar a buscar su palabra, a edificar los muros y a levantar ese altar. Primeramente tú, que con tu testimonio vas a empezar a levantar el altar en tu hogar. En este día, Padre Celestial, yo te agradezco nuevamente, Señor, por este tiempo tan hermoso que tú me has dado, Señor, por regalarme los oídos de cada persona que esté escuchando este mensaje, Padre Celestial, Señor. Porque en ti encontramos ese refrigerio, porque en ti encontramos esa oportunidad día a día, Señor. Porque en ti podemos tener la convicción y la fe que tú vas a restaurar nuestras vidas, que tú vas a restaurar ese altar, Padre Celestial, ese templo que fue destruido, Señor. Y los muros tú los vas a edificar, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se levantan esos altares familiares, se levantan esas mujeres sabias, se levantan esos hombres sabios y temerosos del Señor a pelear por su familia. Se van a poner en ese medio de ese campo, en ese medio de esa casa literalmente, a guerrear por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por sus esposas, Señor. Y a sacar esos Sanballat y esos Tobías de su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Tú edificas, Padre Celestial. La palabra vuelve a ese hogar, Señor. La palabra es la espada a la cual tú le vas a entregar a cada uno de ellos para que se levanten como guerreros tuyos, Señor, a pelear por lo que tú le has dado, Padre Celestial. Y el sacerdocio regresa a cada hogar, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Así te agradezco, Padre, por todo, Señor. Por todo, amado Espíritu Santo, Señor. Y a ti, mujer, le hablo a una mujer, Señor, en Sudamérica, que te has sentido como lo más menospreciado, como que no te valoran en tu casa. Has sentido inclusive con ganas de quitarte la vida. El Señor te dice, no lo hagas. Ciérrale los oídos a Satanás y escucha mi palabra. Esa palabra que por días te ha incomodado a ti. Esa palabra que ha habido algo que ha querido que se cierre. Dice, calla a los demás y escúchame a mí, que te estoy hablando en el susurro. Te estoy hablando en el susurro, hija mía. Levántate, que ahí estoy yo. Levanta tu mano, y así como el hijo pródigo que lo saqué de esa pocilla donde estaban esos cerdos, así te quiero levantar y darte ese pan de vida que solamente yo te voy a entregar, ese maná. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, así lo creemos. Levántate, mujer, sacúdete y lee mi palabra. Búscame, que ahí estoy yo. Recuerda mis sendas antiguas. Recuerda mi camino, que es Jesucristo, el único y la verdadera salvación. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la justicia. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Bendiciones, te agradezco por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, por regalarme a mí este tiempo, Padre Celestial. Los bendigo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y no tomen esta palabra a la ligera. Átala a tu corazón, a tu vida. Y deja que el Señor entre en tu vida y haga el cambio que tenga que hacer. Vas a perder amistades que no has querido perder, pero que no te conviene. Y el Señor te dice, sácalos de tu vida. Saca esos Sanballat, esos Tobías de tu vida. Y mi gloria se va a manifestar en tu familia. Pero depende de ti, hijo, hija. Depende de ti. Dios te bendiga.